los líderes políticos, Valentín Gómez Farías, Paredes, etcétera, eran unos irresponsables en cuanto a apoyar a un gobierno que quería encontrar una solución para que los costos no fueran tan graves como finalmente fueron. Hay dos intentos de negociación. El primero con Texas, utilizando los buenos oficios o la mediación del ministro británico. Del ministro británico en México. Primero con Texas. Es más, Anson Jones está como presidente de Texas y Anson Jones no favorece la anexión. No. Y además, Houston andaba medio enojado porque le había solicitado la anexión previamente y como no la habían aceptado los Estados Unidos en la administración de Van Buren, entonces Houston tampoco estaba esperando tal vez convertir la posibilidad de que Texas sí se mantuviera independiente. Y había esa posibilidad. Se tenía que convocar a una convención en Texas especial para ratificar esa invitación de los Estados Unidos. Y allí es la coyuntura donde se da la negociación, hay la posibilidad de la negociación con México. Y ya Polk, habiendo tomado posesión, hace la oferta de que yo te garantizo hasta el Río Bravo. Porque todavía Calhoun decía, y lo dijo después como senador, que eres el arquitecto de la anexión de Texas, John C. Calhoun, que dice, nunca, inclusive cuando se firmó el tratado, nunca especificamos que fuera el Río Bravo y estaba sujeto a una negociación. Entonces, Polk era un tramposo. La declaración de guerra de Polk es mentira tras mentira. Solamente, a lo mejor, parecido a lo de George W. Bush en el caso de Irán. Y eso a mí me parece que no está por demás recordárselo a los Estados Unidos en las masacres que se hicieron en Saltillo y que están reportadas por las mismas crónicas norteamericanas. No. La toma de Veracruz, murió población civil, niños, mujeres, etcétera. O sea, no fue una guerra suavecita, fue una guerra en la cual no fue una guerra nada civilizada. Hubo pérdidas en la toma de la Ciudad de México, murieron población civil, ¿no? Sobre todo la toma de Veracruz y la toma de Monterrey y de la Ciudad de México son verdaderamente sangrientas. No, bueno, eso es cuando se retira el ejército. Sí, bueno. Y la población de México ve avanzar el ejército, pues se lanza, pero ¿con qué? Son pedradas y agua caliente y aceite. Porque la reacción fue muy fuerte. Sí. De parte del lo que cuenta ejército ocupante. Carlos María de Bustamante, que camina a la casa de Trigaros el 15 de septiembre y ve, los otros estaban festejando la victoria y todo, y los otros en las calles velando a sus muertos, ¿verdad? Y la sangre pero habla de toma de casas, de robo, de saqueo, de etcétera, etcétera. ¿Qué son las guerras? Las guerras son siniestras. Pero una guerra no provocada es más siniestra. Yo creo que sin que tengamos que sacar una lección, pero sí una reflexión también autocrítica de cuáles son los factores mexicanos que facilitan también una derrota tan terrible. Y el concebir el interés general por encima del interés particular, partidista, etcétera. Entonces, y yo creo que eso sí tiene también mucho que ver con nuestro presente, ¿no? Ana Rosa. Bueno, la importancia para entender este fenómeno de conocer la historia del otro, ¿no? La otra parte, la historia de los Estados Unidos. Si no la conocemos, no entendemos nada de lo que pasó en México. Pero tampoco hay que olvidarse de la parte mexicana para asumir, creo, nuestras responsabilidades. Que eso es algo que tenemos que aprender y que nos funciona hasta la fecha, las dos cosas, ¿no? Pero también quisiera rescatar algo que ya no nos dio tiempo de trabajar, pero que son las consecuencias de la guerra. Perdimos la mitad del territorio, pero el golpe fue terrible y dio algún fruto, creo yo. Hubo una reacción, una preocupación, un decir qué hemos hecho, cómo vamos a mejorar las cosas, qué podemos hacer, cómo vamos a cambiar. Y creo que la guerra propició un cambio, una mejoría política y en otros terrenos, ¿no? Entonces, bueno, la guerra al final sirvió de algo, si es que una guerra puede servir. Siempre me pregunté cuando estudié historia de Estados Unidos, ¿cómo era posible que aquellas miserables colonias de 76 que están pegadas a la costa, con todo su expansionismo estaban pegadas a la costa,
fueran con la Nueva España, que era la potencia de América, caramba. Ese contraste, ¿cómo es posible? ¿Qué había pasado? Bueno, y ahora lo sabemos, pues la debilitación, la descapitalización que sufre con las guerras, todas las guerras de España, y con la invasión, todo lo sale de México. Y además, los benditos curas que dilapidan también lo que quedaba, y la guerra cuesta mucho. Una cosa que es muy importante, y aquí el contraste con los Estados Unidos es doloroso, pero es fundamental. Los Estados Unidos alcanzan su independencia. Antes de alcanzar su independencia, adoptan una constitución, los artículos de la Confederación, que no funcionan, y muy institucionalmente llevan a cabo una modificación. Bueno, convocan a un Congreso que no tenía originalmente la idea de hacer una nueva constitución, pero hace una nueva constitución. Es una convención, no es Congreso. Esa misma constitución la tienen todavía hoy. Está vigente. Y yo creo que eso es una lección que debemos aprender. Si discutamos México, tenemos que discutir qué nos pasó en el pasado y qué nos debilitó. No, sobre todo que el Congreso de hoy se parece a aquel, al del 47. Exactamente.